Plaza Local. En Plaza Radio, toda la información de Valencia por sus protagonistas. Presentan Carlos Aimeur y Pablo Plaza. Buenas, estamos aquí de nuevo en Plaza Local, el programa dedicado a analizar un poco la actualidad de la ciudad de Valencia. Buenas, Carlos Aimeur. Muy buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque hoy, este mes, tenemos una cita importante, ¿no?, en la ciudad de Valencia. Sí, este 22 de marzo se cumple el 80 aniversario del bombardeo sobre el puerto de Valencia, la última vez que haya sido bombardeada Valencia, y esperemos que tardemos muchos cientos de años en celebrar una onomástica así. Y hoy, para hablar de ello, tenemos con nosotros a dos historiadores, a César Guardeño y a Fernando Sanz. Buenas. Buenas tardes, Buenas Pablo, tardes. Bueno, ¿quieres empezar tú, Carlos, a ver qué han venido a contarnos? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carlos. En primer lugar, la primera pregunta que quería hacerte es un poco incómoda, pero últimamente hay mucha gente que critica que hay un exceso de preocupación por la guerra civil y por su memoria histórica. Pues yo le respondería que hay mucha que ha habido mucha investigación y mucha visión política sobre la guerra civil. Pero en estos momentos hay una nueva generación de historiadores, César o yo mismo, que nos estamos dedicando a desentrañar una cosa que en la guerra civil española estaba olvidada: la historia militar de la guerra civil, que ha estado muy olvidada porque todo ha sido una visión política. Pero es que justamente la historia militar es la que hizo que la República perdiese o hubiera podido ganar. Y esa visión de la historia, a diferencia de otros del mundo anglosajón, donde la historia militar está muy consolidada desde después de la Segunda Guerra Mundial y desde la Primera Guerra Mundial, nosotros los españoles la hemos olvidado. Te voy a poner un ejemplo. Todos los libros de historia militar que se editaron en España nunca llevaban mapas. O sea, hablaban de batallas y de combates sin poner ni un solo mapa de dónde estaba el norte o dónde estaba el sur. César, ¿nos puedes poner un poco en contexto cómo era el contexto que rodeaba Valencia cuando se produce el último bombardeo? Claro, estamos hablando del 22 de marzo del año 39. A la ciudad apenas le quedaban 7 días para caer en manos del bando sublevado. Es decir, estamos hablando de una ciudad prácticamente rendida. Yo creo que había personas ya que estaban huyendo de la ciudad de Valencia, o bien por el puerto, o estaban buscando una escapatoria de la misma. Y fue un bombardeo dramática. Fue un bombardeo además violento, agresivo, sanguinario. Estamos hablando, si mal no recuerdo, Fernando, de bombas de 250 kilos, que son bombas muy potentes en el puerto y en el Grao. Es decir, aparte de continuar machacando y martillando como se martilló la zona del puerto, la zona del marítimo, para destruir cualquier rastro posible de fábrica, depósito de gas, de gasolina, etcétera, bombardear a una población que está ya rendida a falta de 7 días. Ya fue una masacre necesaria. Se habla de muertos, pero no se dice el número. No hemos llegado a encontrar bien esa cifra. Pero lo curioso de ese día, del día 22, es que lanzan 20 bombas de 250 kilos. Totalmente innecesario. 5.000 kilos. Sí, porque se estaban lanzando bombas de 50, de 100, 250 kilos. Son bombas que realmente podían ya dañar y destruir un refugio antiaéreo. Estamos hablando en ese límite que podía soportar un refugio antiaéreo. De hecho, hay un mapa muy interesante que se conserva en el archivo histórico de la Administración Portuaria en Valencia, en el que el ingeniero encargado de la reconstrucción después de la guerra fue marcando en el puerto los impactos y los barcos hundidos o dañados. Cuando analizas ese mapa, lo que ves es el típico bombardeo estratégico. Bombardeo estratégico, para que lo entiendan los oyentes, es aquel que intenta arrasar totalmente un área. Lo que después los norteamericanos y los británicos hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo llaman también de alfombra. El bombardeo de carpet bombing en inglés, el bombardeo de alfombra. Eso, al final, en ese tipo de bombardeo, tú ya no seleccionas el objetivo. Tú marcas la primera y sabes que las demás van a caer en tropel en la zona de alrededores. Entonces, cuando tú ves ese mapa que está lo conserva la Autoridad Portuaria de Valencia, dices, los italianos, el objetivo verdaderamente era estratégico. Y este bombardeo del último día tampoco tenía mucho sentido ya. Pero estaban un poquito enfadados los italianos,
¿Por qué? Porque había habido Menorca, la isla que estuvo hasta el final en manos republicanas, había habido un acuerdo por trasero entre Franco y los ingleses para poder embarcar en barcos ingleses a destacados republicanos de la isla de Menorca. Y hasta ese enfado le llevó hasta bombardear la isla de Menorca, como Valencia, cuando ya estaba la guerra decidida y no había nada que hacer, y bombardearon Mahón, por ejemplo, igual que bombardearon salvajemente con bombas de 250 kilos, que eran las más grandes que podían transportar los bombarderos, la ciudad sin ningún sentido. Estratégicamente se puede decir que era un bombardeo absolutamente innecesario. Totalmente. Pura venganza. Para el día 22 de marzo no tenía sentido. Solo causa una devastación total, como has comentado, y aniquilación de lo que pille por en medio con bombas de ese peso. Había un barrio donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, que era el barrio de Cantarranas. Ese barrio, como tenía la desgracia de estar situado en un triángulo que era la estación ferroviaria del Grao, la Camsa y los astilleros donde se fabricaba un blindado. En Astilleros se fabricaba un blindado para el ejército republicano y el puente de Astilleros. Estaba metido en ese triángulo. Ese barrio quedó arrasadísimo. De hecho, se tuvo que derribar. Ya nadie estaba formado por unas 100 viviendas y ya no existe. O sea, existe una calle ahí que se llama Cantarranas. O sea, para que veas el nivel de destrucción del puerto. Es impresionante. De hecho, hasta más o menos 1968 no se acabaron de reconstruir los muelles. Plaza local. Bueno, con todo lo que nos estáis contando se desmonta un poco ese mito de Levante Feliz, ¿no? De que aquí no pasó nada y... Fue Levante Feliz. Fíjate, sobre el Levante Feliz. En el verano de 1937, que esto ha sido un descubrimiento que creo que nadie lo había hablado de él, un norteamericano llamado Langston Hughes, que además era afroamericano. Estaba estudiando sobre literatura española y, comprometido con la República, viene a España como otros escritores extranjeros, ¿no? Y entonces el verano de 1937 lo pasa en Valencia y dice una cosa fantástica. Dice, más o menos resumiendo, dice: las cafeterías estaban repletas desde la mañana hasta la noche, incluso mucho después del atardecer. Porque Valencia no se preocupó de tapar la luz tanto como Barcelona, a pesar de que se bombardeaba la ciudad con frecuencia desde el mar y desde el aire. Pero a los valencianos les parecía no importarles demasiado. Tenían buen vino y buena comida, pescado fresco, melones, naranjas y las uvas más dulces. Dice, y había parques y playas para bañarse, música y baile, y la artillería antiaérea creaba bonitos fuegos artificiales en el cielo todas las noches, y balas que trazaban arcos en el aire como cohetes, mientras las bombas de Franco iluminaban el puerto. Los muelles estaban lejos del corazón de Valencia, así que cuando se oía una sirena, en la ciudad de Valencia decían: «Oh, van a bombardear el puerto, no a nosotros», y seguían haciendo lo suyo. Nadie se molestaba en buscar refugio. Estaban de fiesta mientras... Estaban de fiesta. Esto era el verano del 37. Después cambió todo a lo bestia. A peor. A peor, mucho a peor. Seguramente él exagera un poco esta... También pensemos una cosa. Es extranjero. Y aquí en Valencia, bueno, o en España, al extranjero siempre lo agasajas más. Sí. Seguramente a él le colmaron de atenciones con eso de que era un periodista... Pero encima era un periodista negro, ¿eh? Con lo cual era exótico. Era exótico. Oye, una cosa... Nosotros para él creo que también éramos un poco exóticos. Sí, nosotros ¿no? debíamos ser Seguramente la imagen que ha presentado Fernando también está un poco idealizada. Sí. Yo creo que la tranquilidad en Valencia duraría los primeros meses Sí, de guerra. duró En el poco. momento en que se convierte esa madrugada del 6 al 7 de noviembre del 36 en capital de la Segunda República, hay 2 meses y 6 días hasta que empiezan los primeros bombardeos, la ciudad se organiza y a partir de ese momento, durante el año 37, como ha comentado Fernando, a partir del año 38, cuando ya no somos capital, el martillo es constante. Yo creo que la ciudad de Valencia... En el 38, Levante Feliz ya no Claro, puede a pesar de que sí que tenía una vida cultural bastante importante en cafés, teatros, cines, etcétera, yo creo que ya los bombardeos ya sobre el centro de la ciudad, sobre la población civil, se harían de notar. Y sería ya un poco más a la actitud habitual que hemos leído en tantas novelas vivenciales y memorialísticas de la guerra, de la persona que piensa que en cualquier momento va a morir y le da igual todo. Claro. Y conforme va avanzando la guerra, quizás ya cuando llega el año 39 la derrota se conoce, se sabe, se siente y ya es una decadencia. Oye, César, estamos hablando de mitos, hay muchos mitos aún
o errores históricos que se hayan mantenido sobre la guerra civil y que aún continúan vivos en el imaginario colectivo? Sí, uno de ellos, lo he comentado muchas veces con Fernando, a raíz del expediente que pedimos para que se recuperara, se rehabilitara el búnker del Saler, hemos averiguado que realmente en el Copón de Miaja nunca se llegaron a montar las torres, los cañones del acorazado Jaime I, que además es el buque que trajo el cuerpo de Vicente Blasco Ibáñez a la ciudad de Valencia. Con lo cual el búnker nunca fue un búnker. La estructura sí, probablemente, los túneles subterráneos, algo de maquinaria, pero lo que es la torreta en sí con los cañones no se llegó a montar y por lo cual no fue nunca una torreta defensiva en activo. O sea que esa cosa que hacíamos de niños, de bromear, de que nunca hubo tiros desde ahí. Nunca hubo cañones. Es que ha habido un error constante que mucha gente ha escrito sobre que esas defensas estaban contra un desembarco de tropas sublevadas, de las tropas de Franco. Claro, a ver, Franco era un general, era un militar que si ganó la guerra algo inteligente sería. Entonces, a ver, nadie desembarca en la Albufera. Entonces, eso es como el desembarco de Normandía, pero el desembarco de la Albufera. Una cosa es que fuera cruel e injusto y otra cosa es que fuera idiota. Idiota. Entonces, nadie va a plantear un desembarco en la Albufera porque me acuerdo que hace siglos hice un estudio sobre cómo había defendido el Cid frente a cuando él conquistó la ciudad en el 90 en la primera vez en el 1094 y le atacaron los almorávides. Utilizó la Albufera como una defensa natural y los árabes tuvieron que en un momento de gota fría que fue en septiembre atravesar y por eso fallaron, no le pudieron coger la ciudad. Entonces Franco no hubiera desembarcado nunca. Estas baterías que estaban en construcción y que eran muy importantes y que debería el ayuntamiento reconstruir porque lo que hay debajo es impresionante. Nosotros solo vemos la estructura donde iba a ir una de las torres del Jaime I. Los túneles están, digamos, tapados. Están con tapados, tierra, sí, pero... sí. Pero debajo hay toda una estructura gigantesca. Como la de los cañones de Navarone, pero pequeñito. Sí. Hay los mapas que se pueden consultar en diferentes publicaciones que hay, que están guardados en el Archivo Histórico Militar de Ávila. Muestran es una galería de túneles. Galerías para almacenaje de proyectiles, etcétera. El Jaime I tenía 8. El Jaime I parece ser, unos dicen que sufrió un sabotaje, otro que explotó porque fumaban en la Santa Bárbara del buque, vete tú a saber. La cuestión es que el Jaime I explotó en el puerto de Cartagena y ahí se quedó semi-hundido. Tenía 8 cañones de 350 milímetros superpotentes. Entonces sabemos que a finales de abril, cuando hicieron el inventario en el arsenal de Cartagena, encontraron, el Jaime I tenía 4 torretas dobles, o sea, tenía 8 cañones. Encontraron 4 cañones en el arsenal de Cartagena y encontraron 2 en el puerto Sagunto. Ajá. Así que sabemos que nunca estuvieron montados los cañones en la barbeta o como... ¿Y los otros 2? O sea, 6 en Cartagena. 6 en Cartagena y 2 en Sagunto. Así que sabemos que nunca estuvieron. Que unos eran los que querían para Canet y el otro los en principio era la del búnker del Saler. Y ese es un mito que se ha conservado, que lo lees en todos los sitios y desde aquí decimos que los cañones nunca estuvieron montados en el Saler. Plaza Local. Bueno, y después de esta investigación exhausta que veo que estáis llevando a cabo, ¿qué experiencia, qué es lo que habéis aprendido después de todo? Pues mira, yo después de ir leyendo me quedo con que durante las guerras y los bombardeos la gente intenta seguir en la medida posible una vida normal y la vida sigue. Y un ejemplo muy sencillo y muy bonito. Durante los bombardeos, un vecino de Valencia solicitó al Ministerio de Marina poder cultivar clochinas en el puerto como había seguido haciendo y se lo conceden. Uh-huh. Y le dicen, la Gaceta dice que le van a buscar el sitio adecuado para poner ¿en medio de las bombas? Sí. Y se lo concedieron. O sea, la gente se negaba un poco a